Andy, ¿qué es proyección según tus palabras? Es una imagen que representa otra imagen en superficie o plano. ¿Qué veloz eres googleando, che? Sí, ese es prácticamente lo que dice nuestro compañero, es la proyección de un objeto sobre una superficie, pero vamos a verlo a ver un poco en definiciones. Proyección es un término que se puede utilizar de muchas formas, como dice acá, ¿ya? El concepto viene del verbo proyectar, que hace mención a planificar una cosa o impulsar algo hacia adelante y conseguir que un objeto resulte visible sobre la figura de un cuerpo diferente. Ya, por ejemplo, yo me puedo parar en, no sé, en media cancha y si el sol golpea mi cuerpo, entonces el sol va a hacer que mi cuerpo se proyecte en forma de sombra sobre la cancha. Entonces, la proyección es eso, llevar algo hacia adelante, algo que nos ayude a poder reflejar un objeto sobre una superficie. ¿Ya? Dentro de la proyección tenemos cuatro elementos, ¿ya? Perdón, tres elementos principales, los más básicos. Lo primero es el punto de proyección. El punto de proyección es como un punto focal de donde van a salir diferentes líneas proyectantes, ya diferentes líneas, es decir, como un foco, por ejemplo. Colocamos el foco y a partir del foco salen pequeños haces de luz que son invisibles a nuestra simple vista, pero existen pequeñas ondas luminosas que ayudan a poder proyectar los diferentes objetos, ¿ya? En este caso vamos a hacer referencia a un punto de proyección. El segundo elemento importante dentro de la proyección es el objeto, ¿ya? Cualquier objeto que sea sólido, ¿ya? Que sea sólido, algún sólido que se pueda representar. Obviamente tiene que ser un objeto sólido con color, con opaco, porque si fuera, imagínense un vidrio, obviamente no va a reflejar mucho o prácticamente nada sobre la superficie, ¿ya? Pero la cualidad de este objeto tiene que ser sólido. Y tenemos otro elemento que es el plano de proyección. Generalmente el plano de proyección es perpendicular, ¿ya? Perpendicular a lo que es el punto de proyección. Eso quiere decir que tiene que ser 90 grados en dirección hacia el punto de proyección. Entonces tenemos eso. El punto de los tres elementos principales, el punto de proyección, ya que tiene líneas proyectantes o emergen líneas proyectantes del mismo. Tenemos lo que es el objeto, que es un volumen sólido, y el plano de proyección. Dentro del plano de proyección, obviamente, como les digo, esto tiene que ser perpendicular, 90 grados en referencia hacia el punto de proyección. ¿Ya? ¿Cómo se vota esto? Esto no es. Ya. Ahora, otros elementos u otras cualidades de cómo funciona la proyección, como decía el compañero, del punto de proyección salen diferentes líneas, ya diferentes líneas emergentes que son líneas proyectantes. Cuando una de estas líneas proyectantes golpea sobre algún punto o sobre alguna parte del objeto, ayuda a que el objeto se refleje, ya se refleje en forma de sombra sobre la superficie o sobre el plano de proyección. Esta sombra proyectada tiene la misma dimensión que el objeto, ya en algunos casos. Vamos a ver eso. El año pasado habíamos hablado de ese punto. Espero que les recuerden. Ahora, dentro de todo eso tenemos los diferentes tipos de proyección. Ya hace rato hablamos de los elementos de una proyección. Los elementos son el punto de proyección, el objeto y el plano de proyección. ¿Ya? Ahora, dentro de los tipos de proyección, ya los tipos de proyección, tenemos dos tipos esenciales. La proyección cónica y la proyección cilíndrica o la proyección ortogonal también se le dice, ¿ya? La proyección cilíndrica o la proyección ortogonal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien nota la diferencia entre ambas proyecciones? Kayla, ¿de qué En la colegio vienes? proyección cónica, profe, los tres se unen en un solo punto y en la proyección, no puedo leer bien, las, los tres puntos están separados, no se unen entre sí al final. Ya, muy bien, muy buena definición, muy buena observación. Kayla, ¿de qué colegio vienes? De cobija, profe. De Cobija. Ya, vamos a trabajar.
La proyección cónica, como dice su compañera, tiene 3 puntos que provienen de un solo punto, la proyección cónica, ¿ya? Si nos damos de cuenta, viene solamente hay un punto de fuga o un punto, ¿cómo era esto? Un punto de proyección, ¿ya? Solamente hay un punto de proyección y de este punto de proyección salen líneas proyectantes, así como hablamos hace rato. Y el objeto en este caso que es un plano triangular punto ABC, se proyecta sobre el plano proyectante, pero se proyecta en forma ampliada, ya es mucho más grande. Entonces, la proyección cónica. En cambio, la proyección cilíndrica tiene varios puntos de proyección. Si el objeto, digamos, tiene, en este caso, 3 puntos, como son el punto D, el punto E y el punto F, entonces van a haber también 3 puntos de proyección. 1, 2, 3, de los cuales va a salir solamente una línea proyectante, ya, una línea proyectante, de tal forma que el objeto se va a proyectar sobre la superficie con la misma dimensión, ambos van a ser iguales, ¿ya? Ambos van a ser iguales. Pero en el caso de la proyección cónica, la sombra proyectante se amplía, ¿ya? Pero en el caso de la proyección cilíndrica, la figura, el objeto y la sombra proyectada mantienen la misma dimensión, son del mismo tamaño, ¿ya? Ahora, dentro de la proyección cilíndrica tenemos la proyección ortogonal y la proyección oblicua. La única diferencia es que la proyección ortogonal tiene, sus líneas proyectantes son perpendiculares al plano, al plano de proyección. En cambio, la oblicua es cuando está inclinada en relación al plano de proyección, ¿ya? Esta ya la vimos el año pasado. La que nos interesa ahora es la proyección cónica, ¿ya? Esa es la que nos interesa, es la que vamos a aprender ahora. Lo que nos va a ayudar en el siguiente tema, tenemos que comprender muy bien cómo funciona la proyección cónica para poder comprender el siguiente tema que es perspectiva, ¿ya? A ver, perspectiva. ¿Qué entienden por la palabra perspectiva? ¿Qué entienden por la palabra perspectiva? Vayan pensando un poquito. Vamos a darle una oportunidad más a Jefferson. Jefferson, ¿estás ahí? Ya, la proyección cónica tiene la cualidad de que tiene un solo punto proyectante. En cambio, la proyección cilíndrica tiene varios puntos proyectantes dependiendo del objeto que vayamos a proyectar. A ver, mi pregunta en esta parte. Si el objeto fuera una figura de 5 puntos o un cuadrado, ya, si fuera un cuadrado, ¿cuántos puntos de proyección va a tener esa proyección? Para poder proyectar un cuadrado sobre esto. ¿Cuántos puntos de proyección? ¿Alguien? 4. Exacto. ¿Por qué? Porque tiene 4 puntos dentro de la figura. Obviamente, si tuviéramos un pentágono que tiene 5 o un hexágono que tiene 6 puntos, van a ser 6 líneas, 6 puntos de proyección, ya dependiendo. Pero en el caso de la proyección cónica, por más que sean 6, 7, 8 o 10 puntos, solamente va a haber un punto de proyección. Ya, esa es la diferencia en cuanto a lo que son tipos de proyección. La perspectiva, como les dije, está muy relacionada con lo que es la proyección cónica. ¿Ya? Y como les dije, la proyección cónica está relacionada cuando se trabaja con un solo punto de observación. ¿Ya? Desde un solo punto de observación podemos sacar diferentes vistas de un mismo objeto. ¿Ya? Son diferentes vistas de un mismo objeto. La posición del objeto ayuda o, ¿cómo se llama? La posición del objeto varía dependiendo dónde se encuentra el objeto en relación al punto de observador y al plano de proyección. ¿Ya? Si el objeto está en medio de los dos, quiere decir que el objeto es pequeño. Pero si el objeto está detrás del plano de proyección, quiere decir que el objeto es mucho más grande. ¿Ya? Entonces, varía mucho. Los elementos de una proyección, tenemos el punto de observador, que son los ojos de la persona que vamos a, en esta situación. Tenemos el plano de cuadro, que es este plano de acá, donde se va a dibujar el objeto. Tenemos el plano de horizonte, el plano de tierra, que es el suelo que pisamos, donde nos ubicamos como personas al momento de proyectar. Tenemos el plano de horizonte, que es un plano invisible que surge a partir de nuestros ojos, y este plano de tierra y el plano horizontal son paralelos, ya entre sí. Es decir, que son
similares. La línea de horizonte surge cuando de la intersección del plano de horizonte y del plano de cuadro. Esta línea invisible de acá es la línea de horizonte. La línea de tierra surge cuando se interseccionan el plano de cuadro, ¿ya? Y el plano de tierra. Esta línea de acá. Estas dos líneas son importantes. Bueno, todas son importantes, pero estas son las que más vamos a utilizar para poder realizar las diferentes perspectivas. ¿Listo? Ahora, algo que tienen que tomar en cuenta, tomen nota de esto, por favor, tomen nota de esto. ¿Ya? Esto es importante. La distancia entre la línea de tierra y la línea de horizonte, o sea, la línea de LT significa línea de tierra y LH significa línea de horizonte. ¿Ya? A ver, recordemos dónde está la línea de tierra, Estas dos líneas, la línea de horizonte y la línea de tierra. Obviamente estas dos líneas son paralelas entre sí, como decía su compañera, son iguales, ¿ya? Quiere decir que la distancia de aquí a acá tiene que ser la misma en cualquiera de sus puntos, ¿ya? Esos son paralelos. Entonces, estas dos líneas varían, ¿ya? Varían, tienen una variación en la perspectiva. ¿Por qué varían? Varían de acuerdo al espectador, ¿ya? Varían de acuerdo al espectador. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A ver, hablemos un poco de estatura. Ustedes, en relación a un niño de inicial, no tienen la misma dimensión, no tienen el mismo tamaño, ¿ya? Por ejemplo, puede ser que Bruna, aquí está Bruna, perdonen que levante su nombre, ella es ahí, ella está grandota acá, y un niño de inicial le llegará a lo mucho a la cintura, ¿ya? Entonces hay una distancia, una dimensión diferente entre las dos personas. Por lo tanto, ¿dónde se encuentra el punto de observador? ¿Recuerdan lo que les dije? ¿Dónde se encuentra? La vista, el punto de vista. Exacto, muchas gracias por responder. El punto de observador se encuentra a la altura de nuestros ojos. Por lo tanto, la altura de los ojos de un niño, como la altura de los ojos de una de ustedes o de uno de ustedes, va a ser muy diferente en relación al suelo que están pisando. Obviamente el niño va a ver de diferente forma, no sé, este cuadrado de acá, al igual que la persona de acá, ¿ya? A ver, hablemos de personajes conocidos. ¿Quién lo conoce, el tipo de azul? Niños. ¿Quién es el tipo de azul? Lionel Messi. Lionel Messi, obviamente. Y el otro es Cristiano Ronaldo. Dos enemigos deportivos unidos por no sé, confrontados por el destino, ¿ya? Ambos, escúchenme bien, ambos están en una misma cancha de fútbol, ¿ya? En una misma cancha de fútbol. Pues si recordamos los elementos de la proyección cónica, la cancha de fútbol llegaría a ser, ¿qué cosa llegaría a ser? ¿Alguien? ¿El plano de cuadro? No, el plano de tierra. Ah, El plano de tierra. ¿No ve? ¿Por qué? Porque es el plano que estamos pisando, como les decía. Entonces, la cancha de fútbol llegaría a ser el plano de tierra. Dentro del plano de tierra tenemos la línea de tierra. ¿Ya? En ambos casos, ambos jugadores están pisando la misma cancha, pero obviamente ambos van a tener una diferente perspectiva de la cancha, ya sea por la posición en la que juegan, pero sobre todo por la altura que tienen cada uno de ellos. ¿Ya? Como vemos aquí, pisan la misma línea de tierra, pero la altura de LH, de la línea de horizonte, varía de acuerdo a la estatura de cada persona. Ya en el caso de Cristiano Ronaldo, él va a tener su línea de horizonte va a estar por encima de la línea de horizonte de Lionel Messi. ¿Por qué? Porque es mucho más alto. Ya, entonces hay una variación entre la distancia de la línea de tierra y la línea de horizonte. Ya, no siempre es la misma. ¿Me dejo comprender?
esta distancia o esta variación nos ayuda a generar diferentes vistas. Ya nos ayuda a generar diferentes vistas dentro de una perspectiva. ¿Ya? Las más conocidas o las que más vamos a estudiar son las siguientes. Tenemos la vista vuelo de pájaro, ¿ya? La vista vuelo de pájaro. Tenemos la vista anatómica, aquí no está anotada, pero lo vamos a anotar. ¿Ya? La vista anatómica, la vista serena, la vista de rana y la vista celeste. ¿Ya? La vista de pájaro es cuando la persona, cuando el personaje se eleva por encima de su estatura, ya sea que yo me pare de puntillas o alguno de ustedes, digamos, para ver entre la multitud, no sé si les ha pasado, ha tenido que pararse de puntillas o tener que saltar. ¿Es así? ¿No ven? ¿No? ¿Sí o no? Han tenido que saltar, han tenido que pararse de puntillas. Obviamente, al momento de romper esa altura, o sea, de la estatura normal que tienen, al momento de elevarse, aunque sea 10 centímetros por encima, están generando lo que es la vista de pájaro, ¿ya? La vista de pájaro, se están viendo por encima de su estatura normal. Ahora, en cambio, la vista anatómica es cuando se paran normal y empiezan a ver su alrededor, ¿ya? Esto quiere decir que representa la altura normal del espectador en relación a la línea de horizonte y a la línea de tierra. La vista serena es cuando bajamos nuestra vista por debajo de nuestra anatomía. Ya tenemos nuestra anatomía, medimos, no sé, algunos que miden unos 70, entonces ya sea que se agachen para ver o ya sea para que se sienten, ¿ya? En su escritorio, entonces ya estarían entrando en lo que es la vista serena, ¿ya? Ahí vemos que la distancia entre LH y LT es mucho menor. Y la vista de rana es cuando la línea de horizonte y la línea de tierra están en el mismo nivel, ya están en la misma línea, están fusionadas. Ya es como si el hombrecito se hubiese metido dentro de la alcantarilla y de la alcantarilla estuviera mirando hacia arriba. Es la vista de rana. Y por último, la vista celeste. La vista celeste es cuando miramos al objeto desde la parte de abajo, vemos hacia arriba algún objeto, ¿ya? En este caso, si nos damos de cuenta, la línea de horizonte está por encima, la línea de tierra está por debajo, pero en el caso de la vista celeste, la línea de horizonte está por debajo y la línea de tierra está por encima, ¿ya? Entonces, repetimos, los elementos de una proyección son estos, y como les dije, la distancia entre la línea de tierra y la línea de horizonte varía de acuerdo a la perspectiva del espectador, o de acuerdo a cómo se encuentra el espectador, ¿ya? Tenemos las diferentes vistas generadas a partir de esta variación. A partir de la variación de línea de tierra y línea de horizonte, se generan las diferentes vistas. Vista de pájaro, vista anatómica, vista serena, vista de rana y la vista celeste, ¿ya? Esta señora bonita de acá, esta señora acá. El punto de observador, ¿dónde se encuentra? Hace rato lo dijo una de sus compañeras. A la altura de sus ojos. Exacto, a la altura de sus ojitos, a la altura de los ojos de la señora se va a encontrar el punto de observador, o sea, de dónde va a observar. Ahora, la señora está, la línea de tierra o el plano de tierra está por debajo de esta parte de la ciudad. La llanura de la ciudad va a ser nuestro plano de tierra, ¿ya? Nuestro plano de tierra. La señora, en relación al plano de tierra, que llegaría a ser esto, ¿qué vista tiene de la ciudad? ¿Qué vista sería? ¿Vista de pájaro, vista anatómica, vista serena, vista de rana o vista celeste? ¿Qué vista tiene la señora en relación a la ciudad? Vista de pájaro. Exacto, tiene lo que es la vista de pájaro. ¿Ya? Tiene lo que es la vista de pájaro. Muy bien, entonces ella está viendo, porque la línea de horizonte, la línea de tierra que ella está pisando está por encima de la línea de tierra de la ciudad en sí. ¿Ya? Es vista de pájaro. La persona que saca, imaginen que ustedes están ahí todos chéveres en un hotel 5 estrellas en el Caribe, ¿ya? Y están echados en una de estas camas, ¿ya? Obviamente. ¿Qué vista tienen ustedes en relación al hotel?
Obviamente el plano de horizonte o la línea de tierra o el plano de tierra es la piscina y toda esta parte de acá. ¿Qué relación? ¿Qué vista tienen? ¿Vista de pájaro? ¿Vista serena? ¿Vista plana? ¿Vista de rana? Tengan en ¿Vista cuenta que serena? ¿Vista serena? Vista de rana, profe. No, si fuera vista de rana, la línea de horizonte y la línea de tierra estarían en uno mismo. Pero en este caso, esta es como si estuvieran echados un poquito encima de la línea de tierra. Es vista de rana. Incluso cuando se sientan, en este momento algunos de ustedes, bueno, la mayoría están sentados, tienen una vista serena de su habitación o de su contexto. Ya, entonces es una vista serena. En el caso de algunos de ustedes que veo que están cocinando, según parece, tienen la vista la vista anatómica, ¿ya? La vista anatómica de sus habitaciones. ¿Por qué? Porque no se están elevando por encima de su altura, ¿ya? A ver, ¿qué más? ¿Dónde estamos? Esta persona de acá, ¿ya? ¿Qué relación tiene el punto de observador? ¿Qué vista tendrá más o menos? Vista de Vista rana. de rana. Este sí tiene la vista de rana. Ya no es que sus ojos sean de rana, sino que su línea de horizonte, ya su línea de horizonte y su línea de tierra están casi a la misma distancia. Están fusionados. Bien, según parece, sí ha sido comprendido el contenido. Ya. Gracias por su comprensión. Denme un minutito, vamos a parar la grabación.